El prólogo de Orid, 12 de julio. Santos mártires Proclo e Hilario. Estos mártires nacieron en Callipi, en Asia. Proclo fue tío de Hilario. Sufrieron durante el tiempo de Traián. ¿Cuál es tu linaje?, preguntó el juez a Proclo. Proclo le respondió: mi linaje es Cristo y mi esperanza es Dios. Cuando el juez lo amenazó con torturas, Proclo dijo: cuando vosotros estáis espantados por transgredir el mandamiento del emperador, para que no caigáis en sufrimientos temporales, cuánto más nosotros los cristianos estamos espantados de transgredir el mandamiento de Dios, para que no caigamos en los sufrimientos eternos. Cuando torturaban a Proclo, entonces Hilario se acercó al juez y dijo: yo también soy cristiano. Después de muchas torturas, ambos fueron condenados a muerte. A Proclo lo crucificaron y a Hilario lo decapitaron. Ambos se fueron a la gloria de su Señor. Venerable Miguel Maleino. Un hombre de noble y rico linaje, despreciando los tesoros terrenales en su juventud, se retiró al monte Malea, cerca del monte Santo, donde vivía una vida ascética, limpiando su corazón con ayuno y oración. Tuvo más tarde muchos discípulos, de los cuales el más conocido es San Antonio de Azos. Terminó su vida tranquilamente en el año 940. Santa mártir Golinduk. De origen persa, contrajo matrimonio con un mago persa y vivió en el matrimonio 3 años. Entonces tuvo una visión de un ángel que le mostró aquel mundo, los sufrimientos de los pecadores e infieles y la alegría de los justos. Ella entonces abandonó al marido y se bautizó. En el bautismo recibió el nombre de María. Perseguida por su marido, ella fue condenada a la cárcel hasta el final de sus días. En la cárcel pasó 18 años y no tambaleó en la fe. Entonces fue tirada a un hoyo, pero fue salvada por Dios. Fue tirada delante de una serpiente terrible, pero la serpiente no le hizo daño. Cuando algunos jóvenes malvados fueron enviados a ella para deshonrarla, Dios la hizo invisible para sus ojos. Asombrados con su sufrimiento, muchos de los persas recibieron la fe de Jesucristo. Visitó también Jerusalén, donde denunció la herejía de Severino, que enseñaba que la divinidad en Cristo había padecido sufrimiento porque leían: Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, crucificado por nosotros, ten piedad de nosotros. Al final terminó su vida tranquilamente predicando la fe verdadera, cerca de la ciudad de Nisibis, en el año 587. Santa Verónica. Era aquella mujer que padecía de hemorragias que el Señor curó. Mateo 9:20. Por gratitud al Señor su sanador, Verónica ordenó que le hicieran una estatua al Señor Jesús, delante de la cual ella oraba a Dios. Según la tradición, esta estatua fue conservada hasta el tiempo del emperador Julián el Apóstata, que la convirtió en la estatua del ídolo Zeus. Este es uno de los casos más raros en que las estatuas fueron utilizadas en la Iglesia oriental. Como es conocido, esta práctica llegó a ser más tarde una costumbre general de las iglesias occidentes. Santa Verónica se dedicó a la fe de Cristo hasta la muerte y reposó tranquilamente. Santos mártires Teodoro y Juan. Eran padre e hijo. Según su linaje fueron varegos. Fueron bautizados y habitaron en la ciudad pagana Kiev. Varegos vikingos, guerreros de los pueblos eslavos de Europa occidental y en Bizancio. Los paganos furiosos destruyeron la casa sobre ellos, y ambos padecieron por Jesucristo. Sus reliquias están colocadas en las cuevas de Antonio. A ellos oran aquellos que no tienen hijos o que pierden los hijos. Reflexión. La tela de la justicia es más delgada que la seda, pero durable y no se rompe fácilmente, y abarca ambos mundos. La tela de la injusticia y de la tiranía es gruesa y se rompe fácilmente. En el tiempo del conde de Kiev, Vladimir, solamente una familia cristiana vivía en Kiev: Teodoro el Varego y su pequeño hijo Juan.
Cuando se llevó a cabo una asquerosa fiesta pagana, los paganos de Kiev, dirigidos por el demonio, decidieron ofrecer como sacrificio a los ídolos a Juan, el hijo de Teodoro. Cuando algunos de ellos fueron y pidieron en nombre de sus dioses al hijo de Teodoro, Teodoro les dijo: «Si vuestros dioses están vivos, que vengan ellos mismos a tomar a mi hijo». Los paganos furiosos atacaron la casa de Teodoro, la destruyeron, y en las ruinas quedaron muertos el hombre piadoso Teodoro y su hijo Juan. ¿Hasta dónde va la tela de la tiranía? La tela de la justicia se prolonga. El conde Vladimir pronto fue bautizado, bautizó también a su pueblo, y en aquel mismo lugar donde estuvo la casa y la tumba de los primeros mártires rusos Teodoro y Juan, levantó el templo de la Santísima Madre de Dios. Contemplación. Contemplar el castigo milagroso y la curación de Miriam, la hermana de Moisés. Números 12. 1. Cómo Miriam le gritaba a Moisés, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. 2. Cómo la castigó Dios con una enfermedad infecciosa, lepra, y cómo Dios la sanó según la oración de Moisés. 3. Cómo aquellos que les gritaban a los hombres de Dios hoy en día les llega el castigo. Homilía. Sobre la actitud de Dios con los orgullosos y con los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. ¿Ante quién y ante qué, hermanos, el hombre puede ser orgulloso? ¿Ante los ángeles? Mira, los ángeles son inmortales y el hombre es mortal. ¿O ante la gente? Mira, él depende de mucha gente y es mortal como toda la gente. ¿O ante los animales? Pero ¿cómo viviría sin el servicio de los animales? ¿O ante el sol o las estrellas? Sin su luz tambalearía varios días en la oscuridad y desaparecería. ¿O ante la hierba? Pero la hierba es su alimento mayor. ¿O ante la tierra negra? Pero de la tierra es creado su cuerpo. ¿O ante los muertos? Pero sin ellos él no vendría a la tierra. ¿O ante los vivos? Pero hay tantos vivos que él es entre ellos como una fibra en una alfombra. Ante Dios, pero de no haber voluntad de Dios, él no estaría entre los vivos ni entre los muertos. ¿Ante qué entonces, hermanos, el hombre puede ser orgulloso? A los modestos y humildes Dios da la gracia, es decir, les da todo lo que necesitan, todo para que ellos oren a Dios en su modestia y humildad. ¿Quiénes son los modestos y humildes? Son aquellos que sienten su debilidad y completa dependencia de su Creador. Ellos son llenos como el mar y dependientes como el mar. ¿Qué agua es más abundante que la del mar? ¿Y qué es más dependiente que las lluvias y la corriente? El orgulloso es como pozo cerrado, cerrado del cielo y de la tierra, y autosuficiente mientras que está lleno, pero como cerrado y cortado, muy pronto se vacía. Sabiamente dice Salomón para Dios: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Proverbios 3:34. Pero la burla de Dios no es de la alegría maliciosa como la humana, sino que es la lástima y la ira. Ni la misericordia de Dios es limitada como la misericordia humana, sino que esta misericordia es imperial, que sorprende con su brillo y belleza sin límites. Oh Señor Dios, Creador nuestro, haznos mansos de corazón cuando estemos engreídos con nuestro orgullo, y ayúdanos para que en las horas de nuestro orgullo recordemos la cruz en el Gólgota y a tu Hijo unigénito en la sangre y el sufrimiento para nosotros. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.